Auspicia Cultura Rec, Librería Ferrovía, un refugio para los que aman los libros. Esta tarde en Cultura Rec vamos a hablar un ratito de literatura y lo vamos a hacer con una escritora santafesina que por estos días tiene una preciosa noticia para contarnos. Bueno, ya lo hizo hace algunos días en sus redes sociales y bueno, realmente nosotros nos pusimos todos muy pero muy contentos. Su nombre es Alicia Barberis, es muy conocida aquí por la ciudad, tiene muchos libros publicados y en estos últimos tiempos es como que su obra realmente ha comenzado a resonar en distintas artes. Por ejemplo, el año pasado se estuvo rodando una película basada en su libro El infierno de los vivos, que es una producción que estamos esperando, que se va a estar estrenando seguramente durante este año. Ahora otro de sus libros es seleccionado para ser editado en Italia, el libro Huellas en el cielo. Y también me enteraba ahí, mirando sus redes, que el año pasado hasta hicieron una adaptación de danza de otra de sus obras, así que realmente está viviendo un momento muy pero muy bueno, muy bello, en el marco de un momento raro de nuestro país, así que, pero bueno, vamos a celebrar estas buenas noticias. Alicia, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pero muy bien y realmente muy contentos por lo que está pasando con tu obra y bueno, vamos a ir metiéndonos de a una en estas que están en estos trabajos que están resonando. Vamos a empezar por Huellas en el cielo, este libro que publicaste ¿hace cuánto? El libro se publicó en 2020, Ajá. En plena pandemia, se publicó de manera virtual, con una presentación virtual. Mirá. Y bueno, después tuve como el honor de que fuera seleccionado por una convocatoria, por un premio nacional que había, que se llama Argentina K-Titles. Y bueno, seleccionaron 28 obras, esto fue en el año 2022, y el premio, digamos, era que circulen por el mundo. Por las ferias del libro de todo el mundo, por las ferias por los eventos literarios. Claro, exacto, porque bueno, la convocatoria estaba organizada por la Cámara del Libro y la Cancillería de entonces, y era un poco ese el objetivo de la convocatoria. Qué bueno, entre 28 libros quedó Huellas en el cielo. Es decir, se seleccionaron 28 libros. Sí, por eso, entre 28, uno de ellos fue el tuyo. Claro, exactamente. ¿Y qué pasó con los italianos? Este libro y los italianos. Y bueno, este libro siguió solo su camino. Incluso yo no me había presentado a la convocatoria, ni siquiera sabía que existía. Ajá. Eso lo hizo la editorial. Coligüe, ¿no? Coligüe, y que les agradezco mucho porque siempre están acompañando todas mis obras. Y bueno, ellos presentaron, me avisaron, salió en los medios, digamos, de la Nación que había ganado este premio, y después el caminito fue haciéndose solo, digamos. Se defendió solito en el mundo. Exacto. ¿Y qué pasó con los italianos? Cuando pudiste comunicarte con ellos, con la editorial, sí. ¿Qué cosas vieron en esta obra que los conmovió? Bueno, uno de los motivos por el cual quisieron publicarla era para que los jóvenes italianos conocieran la historia del pueblo Mocovíe. Y a mí eso realmente me encantó porque, bueno, de alguna manera es como una historia que acá estuvo tanto tiempo silenciada, trascienda las fronteras y llegue a Europa, ¿no? Y bueno, eso también me gustó mucho. Sí, la temática, digamos, fue uno de los puntos fuertes que tenía el libro y la historia, por supuesto, que contaba. Vamos a volver a contar algo del libro. Vos sabés que recordábamos que hace 2 años con Ferrovía, que es uno de nuestros auspiciantes y una librería que nosotros queremos muchísimo, la recomendó acá y la regalamos. Y en ese momento charlamos también, me acuerdo, a distancia, porque no se podía en estudio por aquellos días. Y bueno, algo nos contabas vos de ese libro, pero vamos a renovar un poco la historia. Contanos cómo fue algo del proceso de la obra y los desafíos que te planteó. Bueno, yo siempre digo que los temas me eligen a mí, no que yo elijo los temas, ¿no? Porque yo estaba presentando por el norte de la provincia Monte de Silencios, que es una novela que habla sobre la temática de la forestal, y en una de esas presentaciones me acompañaba un profe de historia que es de Villa Ana, pero que vive en Reconquista, Luciano Sánchez, y él me regaló, yo había tenido contacto con él
porque él había publicado un primer número de Añamembuí, una revista que él hace, donde hablaba de la forestal, y a mí me sirvió como material dentro de toda la bibliografía que investigué para la novela anterior. Y bueno, él me regala el segundo número, y en ese segundo número se contaba una historia que él mismo no conocía y que había descubierto a través de una pintura. Él había ido a una escuela y había encontrado esta pintura hecha por Orlando Binaghi, donde se mostraba una matanza de mocovíes que no existía en ningún libro de historias. Claro. Entonces, bueno, me regala la revista, me cuenta el motivo por el cual sucede esa matanza, y yo sentí que tenía que contar esa historia. No sabía cómo, porque era una historia ocurrida en 1897, pero dije, bueno, yo la quiero contar. Y azarosamente o no, el mismo año me encontré con Lectobús, que es un proyecto de promoción de lectura que hacemos. Me encontré yendo a contar cuentos a una escuela mocoví, que es preciosa, que está en el kilómetro 94, en el 94 le dicen, en Colonia Durán. Y bueno, y descubrí toda esa cosmovisión de este pueblo que realmente me fascinó. Y me encanta la mirada que creo que tendríamos que tener todos acerca de la naturaleza y todo esto, ¿no? Y bueno, presentando también Monte de Silencios en la Feria del Libro acá, alguien dice, si te gusta, se levanta alguien del público y me dice, si te gusta contar historias sobre mujeres, tenés que conocer lo que hicieron las mujeres de Recreo para defender la tierra. Y era como que los tres temas de tan distinta manera tenían relación, ¿no? Eran un triángulo perfecto, digamos. De alguna manera. Y yo decía, bueno, tengo que ver cómo puedo enlazar esto para unir los tiempos, pero sin saber todavía que hay en la cosmovisión mocoví digamos, este mito o no mito, una creencia de ellos, una mirada, una manera de mirar al mundo, que hay seres que pueden unir los tiempos. Y bueno, me encantó todo eso cuando se fue tejiendo, digamos, la trama. Qué bueno. Y está protagonizada por una chica que vive por nuestros días. Claro, arranca, digamos... Que vive en el presente histórico. Claro, de alguna manera yo hago como una introducción con un tono que bueno, realmente no es el tono que yo habitualmente uso. Era como un tono que me conectaba con la ancestralidad del pueblo y con lo que había pasado hacía tanto tiempo, ¿no? Y después, bueno, arranca ya con la historia contemporánea y a partir de ahí ella va descubriendo lo que había pasado, ¿no? Tanto con su familia de origen, digamos, como su familia ancestral tantos años atrás. Qué bueno, qué bueno. Y contame un poquito cómo fue el tema de la traducción, que siempre es un tema importante en la literatura, cómo llevarla al italiano y que no pierda, por supuesto, la esencia poética, literaria. Si vos me permitís, antes de pasar a eso, yo te quiero agregar algo. No, por supuesto. Cuando yo estuve el año pasado en Las Toscas, o el anteaño, ya no me acuerdo, haciendo un taller, porque esto, digo, me parece importante analizar el peso que tiene el arte en todas sus dimensiones, ¿no? Esa obra, esa pintura de Orlando Binaghi estaba colgada en la escuela, y todo el mundo la veía, la matanza de los indígenas, una pintura muy fuerte para verla, pero nadie sabía el origen, ¿no? Claro. Luciano averigua haciendo rescate de oralidades, todo esto, y cuando yo voy a dar ese taller hay una chica, yo cuento esto y hay una chica que me dice, yo comía todos los días frente a esa pintura porque yo estaba en San Antonio de Obligado en la escuela y nunca nadie me dijo por qué los habían matado. Claro. Y bueno, el año pasado se hizo un reconocimiento de los huesos con antropología forense, que están investigando para hallar los restos para hacer un juicio similar al de Napalpí. Bueno, yo digo, cómo el arte a través de esa pintura se fue movilizando un montón de cosas como para también desentrañar la historia y construir la memoria, ¿no? Impresionante, impresionante todo lo que genera esa investigación de ese docente, ese preguntarse por esa pintura y cómo termina en esto que estás hablando, que estás contando, que es extraordinario. No lo sabía que estaba trabajando el equipo de antropología forense, un equipo que realmente es un orgullo del país y un orgullo que estuvo trabajando en distintos lugares del mundo.
Y te decía el desafío de llevarla al italiano. Sí, bueno, yo ese proceso no lo pude acompañar porque obviamente yo no sé hablar italiano, pese a que mis ancestros de parte de padre eran italianos, de parte de mi mamá eran alemanes. Ajá. Pero bueno, me emocioné. Yo decía, cuando yo estuve en Italia hace ya unos cuantos años, al escuchar las voces, la gente hablando en italiano, a mí me producía una emoción muy grande, porque me remitía a mis abuelos que hablaban el piamontés, era un dialecto, claro. Pero de alguna manera, ¿qué conexión hay, no? Y entonces cuando sucedió esto, se me despertaron las ganas de estudiar italiano, porque dije, bueno, no pude hacerle el seguimiento. La chica que hizo la traducción es italiana, se llama Nazarena Barbieri, parecido a mi apellido. Mira. Y ella fue la que se comunicó conmigo de inmediato, quizás antes que la editorial, para contarme la novedad, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya con ese gesto de comunicación ya uno podía, digamos, dilucidar que cómo venía la mano, ¿no? Con ese trabajo. Sí. Con qué, digamos, cuidado lo estaba haciendo. Sí, sí. Que obviamente me imagino para el escritor se siente, digamos, se siente el miedo de cómo va a ser traducida y si va a sostener el vuelo poético y literario, ¿no? Sí, porque, la música. Claro, la traducción, exacto. Yo leo mucho en voz alta cuando escribo porque hay una música que tienen las palabras. Claro. Es así. Es el gran desafío de la traducción, el que puede hacer una buena traducción también es un artista, ¿no? Sí. Claro. El que puede llevar una obra hacia otro idioma y respetarla, ¿no? Maravilloso, maravilloso. La verdad que es una historia extraordinaria y que desde acá, por supuesto, que celebramos que ese libro esté, o en algunos días esté ya en las librerías italianas. No sé si ya sabes en realidad se presentó en diciembre. ¿Sí? O se iba a presentar en la feria. Si yo podía viajar, iba a estar ahí, pero bueno, no se dieron las circunstancias, se complicó. Y bueno, en realidad no pregunté si se había hecho la presentación igual. Yo les había ofrecido de hacerlo de manera virtual. Pero bueno, sé que ya está circulando ahora. Ya está circulando por las librerías, que es lo importante. Obviamente que ir a Italia y hacer la presentación era ya algo maravilloso también, ¿no? Pero bueno, no está fácil la cosa. Sí. Te saco un poquito de Huellas en el Cielo y te llevo al Infierno de los Vivos, que fue uno de los acontecimientos artísticos del año pasado, lo que fue el rodaje de la película. Es impresionante lo que Alberto generó, digamos, y la expectativa que se generó por el equipo de trabajo que se armó, que hay detrás de la película. El otro día hablábamos con el director de fotografía y que estaba también realmente conmovido por lo que estaba pasando. Decime para vos qué significó lo que ocurrió y lo que está por pasar ahora cuando se pueda estrenar y la podamos ver en el América como corresponde. Bueno, mira, fue todo un proceso muy, muy maravilloso, ¿no? Porque Alberto es de mi pueblo, nos conocíamos relativamente, porque yo en realidad iba al colegio con su hermano, nos volvimos a ver después de muchos años, y cuando su tía, que de mi pueblo, de Santa Clara, le manda a Los Ángeles, donde él estaba viviendo, de regalo la novela, él vuelve a comunicarse conmigo para decirme que la quería publicar. Todo que la quería llevar al cine. Filmar. Su ópera prima. Su ópera prima, porque él trabajó mucho en cine, pero nunca había dirigido una película él. Y bueno, a partir de ahí pasaron 10 años y en todo ese tiempo... Bueno, nos juntamos un montón de veces, él cuando venía se quedaba en mi casa, charlábamos, se fueron construyendo otros proyectos y otras cosas, y mientras tanto el guión iba y venía, porque él me lo mandaba para que yo lo leyera. En algún momento le dije, bueno, cambiale el título porque ya no tiene nada que ver con la película. Yo le había dado absoluta libertad. Claro. Pero después de todas esas vueltas le volví a poner ese título porque volvió a encontrarse con el alma de la película, como dice él, y yo coincido, porque aunque es distinta en algunas cosas, en algunas escenas, es otra obra, conserva la esencia de la novela, conserva el alma, ¿no? Y lo que decís también es así, digamos, el equipo humano que se armó fue maravilloso realmente. Yo con Marcelo Camorino, que es el director de fotografía, nos habíamos encontrado
vivió en Buenos Aires 10 años atrás. Mirá. Para que yo le dejara la novela. No nos conocíamos, nos vimos algunas veces en todos estos años, y después, bueno, cuando se conformó el equipo final, tanta gente amorosa, jóvenes, yo estuve 3 veces en el set de filmación y muy conmovida, porque como está encima basada en un hecho real, en uno de esos sets yo estaba acompañada con algunas chicas que habían estado cerca de la historia. Una de ellas había estado en el hogar viviendo, y justo habíamos ido a ver el día que se filmaba la escena del hogar. Así que era muy, muy emocionante, muy fuerte, y al mismo tiempo conectada con la protagonista que está viviendo en España. Y bueno, entonces era una cosa muy, muy fuerte. Yo pierdo objetividad, digo, cuando miro lo que se hizo, que tuve el honor y el privilegio de ver algún anticipo, porque bueno, a mí me emociona mucho, ¿no? No, porque... ni hablar, que es muy emocionante. Vos sabés que pensaba en todo lo que estás contando, los 10 años de trabajo de Alberto sobre el guión, cuando se habla de una forma tan liviana sobre el cine por estos días, es como que quisiera que vean lo que es el trabajo y lo que es el sueño de un cineasta, de poder hacer su ópera prima. Un tipo como Alberto, que tiene un laburo enorme en el cine, y después de 10 años pudo filmar, y seguramente tal vez lo que le dio el Inca fue un pedacito nomás. Exactamente. Pero qué importante a lo mejor ese pedacito que como para impulsar ese trabajo. Y estábamos hablando recién de Marcelo Camorino, que es el director de fotografía de Nueve Reinas, para dar un ejemplo, que es santafesino también, y bueno, todos los actores, los técnicos, toda la gente que laburó en esa película, que son el 95% santafesinos. Realmente fue conmovedor, y bueno, la estamos esperando con muchas ganas. Sí, me das pie para decir algo que yo quería decir, que justamente referido al Inca, porque justo en estos días es muy triste lo que está pasando, y es necesario que cobremos conciencia todo de lo que se perdería si se pierde el Inca, ¿no? Por eso, bueno, ojalá esto se modifique, porque realmente es una tristeza grande, porque como vos dijiste recién, es como matar los sueños, ¿no? Y yo creo que los sueños no se pueden matar, no se van a matar nunca. Lo que vos contabas de tu libro, ese estímulo, digamos, a esos libros para que circulen, tienen que ver con una inversión que hace algún organismo del Estado. Bueno, en este caso era la Cámara del Libro, la Cancillería, que es parte del Estado, para que esos bienes culturales circulen por el mundo, y inclusive hasta desde el punto de vista económico le generen a la Argentina ingresos. Bueno, como el cine, ni hablar lo que genera el cine argentino, pero la literatura también. Claro, y de alguna manera tampoco era una gran inversión para el Estado, ¿no? Esa es la cuestión. Muy chiquitita en relación a todo lo que vuelve en relación a identidad cultural. Y a todo lo que potencia también en las personas más jóvenes, ¿no? En toda la gente que recién empieza, por ejemplo. Yo los veía trabajando en ese equipo formidable que armaron, con la alegría que trabajaban, sin grandes pretensiones y con un objetivo claro, que tiene que ver con el arte y con la esencia del alma del ser humano, ¿no? Por supuesto. Alicia, bueno, ha sido un placer recibirte. La verdad que nos pone muy pero muy contentos lo que pasa con tu obra. Seguramente esto te estimula y te entusiasma para seguir escribiendo. En algo debes andar. Mira, justo vos hoy mencionaste algo que a mí también me conmovió mucho, y que es bueno también recordarlo, sobre todo en el mes de marzo, que fue que un grupo de Lomas de Zamora tomó Cruzar la Noche, que es mi primera novela sobre las apropiaciones ocurridas durante la dictadura, y la llevaron a escena a través de danza contemporánea. Un grupo de 17 jóvenes. Yo tuve la suerte de verlos en el estreno. Me conmovieron realmente hasta las lágrimas. La idea de ellos era venir ahora. Tenían una reserva hecha en una sala, no se pudo lograr por cuestiones económicas. No pretendían más que el alojamiento y el viaje, pero bueno, la idea está en que que la traigan acá a Santa Fe durante este año, y se están armando algunas gestiones para que esto sea posible. Y la verdad que me parece que la literatura contribuya de alguna manera
tejiendo redes con otras áreas del arte como es el cine, como es la pintura, porque no quiero olvidar que esta etapa tan bella la hizo realmente muy generosamente Gabriel Villot. Sí. Y yo insistí para que esta etapa sea la misma que estaba en Italia. La editorial, por supuesto, autorizó, porque encima Gabriel la hizo con absoluta generosidad. Y bueno, eso no quería dejar de mencionarlo tampoco. Y bueno, y en este caso que te venía contando también, que la danza se pliegue sobre todo para visibilizar algo tan importante como es la construcción de la memoria, ¿no? Sí, que también hoy en día los discursos ponen en riesgo todo lo que construimos desde el 83 en adelante. Parece que tenemos que volver a explicar todo lo que dábamos por obvio, pero lo vamos a volver a hacer las veces que sea necesaria para que nuestros acuerdos democráticos y nuestras luchas históricas no queden en la nada, digamos. Yo tengo la esperanza que no es la misma Argentina. Yo tengo la esperanza que lo que hicieron las madres y las abuelas durante todos estos años y todos los grupos, ¿no? Dejó sentadas unas bases que son muy fuertes, y yo creo que esto lo vamos a ver el 24 de marzo en la plaza. Bueno, ojalá así sea. Seguramente va a ser muy especial este 24. Y bueno, también te queríamos tener como una representante de las mujeres, también de las artistas santafesinas, que estamos en el mes de las mujeres y la diversidad. Y bueno, lo importante es que son en el campo cultural. Así que te agradecemos mucho por la visita. Muchas gracias a vos, Luciano. Bueno, estuvimos con la escritora Alicia Barberis, cuya novela Huellas en el Cielo por estos días se la puede conseguir en las librerías italianas, que en muy poquito tiempo vamos a ver El infierno de los vivos, la película de Alberto Gieco basada en su novela, y que, como nos contabas un ratito, también en una de esas tenemos la suerte de ver este año la adaptación que se hizo de Cruzar la Noche en versión de obra de danza. Así que bueno, fue un lujito tenerla en Cultura Rec.